Buen día. Bueno, hoy vamos a tocar cuatro temas. Primero, Luz Helena nos va a explicar nuevamente las leyes que emitimos el día de ayer, el 18 de marzo, que son las leyes secundarias que tienen que ver con energía, derivadas de la reforma constitucional en materia energética. Son muy importantes, son varias reformas y es importante que el pueblo de México las conozca. Segundo, está aquí Mario Delgado, nos va a platicar la propuesta que hicimos ayer a los maestros, que es un compromiso de mi parte para los maestros de México, cuál fue la propuesta que planteamos, y es importante que todas las maestras y los maestros lo conozcan porque ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE que enviamos. Ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOBISSSTE y algunas otras compromisos que establecí con las maestras y maestros de México. Y después Rosa Isela nos va a platicar ahora sí de las boletas, cómo vamos a participar el 1 de junio, cómo está la votación del 1 de junio respecto al Poder Judicial, y antes de cerrar la conferencia, el detector de mentiras. Entonces vamos primero con Luz Helena. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todas. Ayer conmemoramos 87 años de la expropiación petrolera y no podía haber un día más adecuado para que la Presidenta de la República emitiera y publicara el decreto de la aprobación del paquete de 11 leyes relacionadas con el sector energético. Este paquete de leyes revierten de manera definitiva las llamadas reformas neoliberales iniciadas hace 30 años en materia de energía, que no solo fueron un fracaso, sino que comprometieron nuestra soberanía nacional. Hace menos de una semana, el 12 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de iniciativas enviadas por la Presidenta primero al Senado y después a la Cámara de Diputados, mediante las cuales se expiden 8 leyes secundarias y se reforman 3 leyes secundarias. Las 8 leyes que se expiden es la ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, la ley de planeación y transición energética, la ley de biocombustibles, la ley de geotermia, la ley de la Comisión Nacional de Energía, y se reforman la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo sobre la estabilización y el desarrollo y la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Todo este paquete de leyes, la que sigue, tiene como objeto central, como ya mencioné, recuperar y fortalecer la soberanía energética. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que podamos garantizar como país la energía necesaria para toda la actividad social y económica de México, que la energía llegue a todas y todos los mexicanos, especialmente a los de menores recursos, que no dependamos de intereses internacionales ni de mercados para que esto ocurra. Se fortalecen las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas retomando la planeación estratégica y se buscará garantizar el abasto de hidrocarburos y la autosuficiencia de combustibles, así como la generación de energía suficiente, segura y confiable, promoviendo la transición energética a través del uso sustentable de las fuentes de energía con las que dispone nuestra nación. Voy a explicar de manera muy rápida el contenido de cada una. Las leyes, la que sigue por favor, las leyes de las empresas públicas del Estado, CFE y Pemex. Con estas leyes, Pemex y CFE vuelven a asumir su carácter de empresas públicas, cuya naturaleza no es la de una competidora más en un mercado, sino son las empresas ejes de la planeación de todo el sector energético. Por eso
el concepto de monopolio no les es aplicable, dado su renovada y su principal papel en la Rectoría General del sector y de velar de los intereses de todos los mexicanos. Las dos empresas más importantes para el Estado, que fueron desmembradas en múltiples subsidiarias, gracias a estas leyes se integrarán vertical y horizontalmente a partir de hoy para lograr una mayor eficiencia, desplegar proyectos, que se garantice el abasto, la energía suficiente y que se acelere la transición energética. La ley del sector eléctrico. Aquí en esta ley se reconoce el concepto de prevalencia, que determina que los particulares, los privados, no tendrán mayor participación en el sector que el Estado, toda vez que es precisamente el Estado el que es el garante de la continuidad, la accesibilidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio de electricidad. El Estado mantendrá al menos el 54% del promedio anual de generación inyectada a la red eléctrica nacional. No obstante, también en esta ley se establecen esquemas ordenados, transparentes para la participación de los privados, con proyectos de inversión mixta y proyectos de largo plazo en generación de electricidad. Pero se reconoce que la CFE debe cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. La ley de hidrocarburos. En esta ley se fortalece a Pemex otorgándole preferencia siempre en la determinación y elección de las asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos. Y también en esta ley se implementan esquemas que también van a permitir la participación de Pemex junto con la iniciativa privada en proyectos de desarrollo mixtos. Pero se robustece también la trazabilidad de los hidrocarburos desde su importación hasta el expendio al público. Se van a incorporar como responsables solidarios a los importadores, se van a regular y a determinar la información que debe de ser entregada en toda la cadena de producción. La ley de planeación y transición energética. Aquí se fortalece la planeación energética mediante el establecimiento de que la planeación, se retoma la planeación por parte del Estado y esta se vuelve vinculante. Además, en esta ley se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética y se establecen los mecanismos para reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el acceso a la energía, así como fomentar el desarrollo regional y la participación de los pueblos originarios en proyectos energéticos. Posteriormente tenemos tanto la ley de biocombustibles como la ley de geotermia. En ella se actualiza el marco legal para el aprovechamiento de estos recursos, de los recursos geotérmicos y también el desarrollo sustentable de los biocombustibles. ¿La que sigue? La ley de la Comisión Nacional de Energía. Con esta ley se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano administrativo desconcentrado de CENER con independencia técnica y operativa, con la finalidad de contar con las capacidades técnicas de más alto nivel para poder llevar la regulación del sector. Se transfieren algunas atribuciones de la CRE a la CNE, quien será la encargada de promover en todo momento el desarrollo ordenado de las actividades del sector de conformidad a la planeación vinculante. La ley de ingresos de hidrocarburos. En esta ley se reconoce el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal de Pemex, el cual reemplazará un esquema fiscal que contemplaba 3 derechos fiscales: el derecho por la utilidad compartida, el derecho de exploración de hidrocarburos y el derecho de extracción de hidrocarburos. Este nuevo modelo le da solidez financiera a Petróleos Mexicanos. Tendrá una tasa única para la extracción de hidrocarburos del 30% y una tasa del 12% en el caso del gas natural. La ley orgánica y por último la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde se faculta a la CENER para llevar a cabo la actividad de planeación vinculante dentro del sector energético a mediano y largo plazo. Para el ejercicio de las atribuciones en materia energética y de hidrocarburos, la CENER va a contar con un comité de asignaciones de contratos y permisos y también se va a auxiliar con el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Energía, que también se crea en este paquete.
Este paquete de leyes es de grandes dimensiones, propias de una transformación histórica, porque la generación eléctrica, el petróleo y los recursos que generan han vuelto a ser del pueblo. Han sido rescatados y ahora serán administrados sobre todo en beneficio del pueblo. Las reformas constitucionales y las reformas legales que ayer publica la Presidencia de la República rescatan y relanzan a la energía y sus sectores como lo que son, un bien estratégico insustituible, cuya garantía estará a cargo del Estado y no sujeto a un juego mercantil de intereses privados. En el esquema previo, en el esquema neoliberal, como hemos visto, el excluido era el Estado, minimizando su presencia, desplazándolo paulatinamente, pero no obstante, por fortuna, millones y millones de mexicanos, para millones de mexicanos, llegó la transformación de la vida pública portadora de otra visión y otros valores como el bienestar del pueblo y la justicia social. Estas reformas son históricas y son ejemplo de este cambio transformador. Es cuanto, presidente. Mario. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, presidenta, informarles que ayer la presidenta de la República tomó varias decisiones muy importantes que tienen que ver con todos los trabajadores al servicio del Estado, incluyendo, por supuesto, a los maestros y a las maestras. Y es que, atendiendo a distintas inquietudes de las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente de maestros y maestras, y esta falta de información que se generó en torno a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero de 2025, ayer la presidenta de la República decidió retirar esta iniciativa, para que no haya malas interpretaciones, para que no haya desinformación, para que no se planteen cosas que en realidad no contenía la iniciativa. Entonces se retira la iniciativa de ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero. Ayer la secretaria de Gobernación informó al respecto de manera oportuna. Sin embargo, la presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, de los maestros y las maestras. Entonces, los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está plantearlos, rescatarlos a través de un decreto presidencial. ¿De qué beneficios estamos hablando? Pues muy importantes, aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables ya durante tantos años, que el FOBISSSTE tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del FOBISSSTE, de los derechohabientes del ISSSTE. Y además que el FOBISSSTE pueda volver a construir casas. Hace mucho tiempo que no construye el FOBISSSTE. Y esto ha limitado que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la vivienda. Entonces, los beneficios de esta iniciativa trataban precisamente de proteger el derecho a la vivienda que tienen los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, eso se va a buscar establecer mediante decretos. Ahora, otro asunto muy importante que tomó la presidenta, y lo vamos a explicar aquí en la presentación, que es que se congele la edad mínima de jubilación que se establece en la ley. ¿Qué es esto? Vamos a explicar un poco. Actualmente los trabajadores, los derechohabientes del ISSSTE son, bueno, le regresamos un poco, hay 3.2 millones de trabajadores activos, hay dos sistemas de pensiones actualmente vigentes, la de contribución definida, las cuentas individuales, que es a partir de la reforma del 2007,
aproximadamente el 76% de los trabajadores activos está en este sistema de contribución definida y hay un 4.5% de trabajadores pensionados en ese sistema. Después está el sistema de beneficio definido, que es a partir del 10º transitorio de la ley del ISSSTE del 2007, es decir, que tenían su pensión determinada. Actualmente hay un 24% de trabajadores en este sistema y hay un 95.5% de trabajadores jubilados en el régimen de beneficio definido. Todos los trabajadores que están en cuentas individualizadas, esto es importante recordarlo, van a tener acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero bueno, vamos a lo de la edad, que es lo que ayer tomó la decisión la presidenta. Actualmente la ley tenía un incremento en la edad mínima de jubilación creciente. Es decir, si no se hace nada, pues para el 2024-25 señala 58 años para hombres, 56 para mujeres. Para el 2006 aumentaría a 59 años en la edad mínima de jubilación para hombres y 57 para mujeres, y a partir del 2028 se va a 60 años para hombres y a 58 para mujeres. ¿Cuál es la propuesta que le hace a las maestras y maestros del país la presidenta? Que se congele la edad mínima de jubilación en lo que está actualmente, en 58 años y 56 años, en lo que continúa la discusión de este cambio en el régimen de pensiones y se determina la edad final de jubilación. Por último, nada más decir que está también, no hay que olvidar dos cosas: el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que está aprobado y son beneficiarios los trabajadores del ISSSTE que están en cuentas individualizadas, y hay que recordar también que todas y todos los trabajadores tendrán derecho a la pensión de adultos mayores para el bienestar. Todo esto pues, es el paquete que contribuye a tener pensiones dignas. Estas son las propuestas, los compromisos que hizo el día de ayer la presidenta con los maestros, las maestras y en general todos los trabajadores al servicio del Estado. En resumen, retiro inmediato de la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. Segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOBISSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOBISSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. Tercero, detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantener en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y quinto, organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción en esta iniciativa que tiene la presidenta de la desaparición de la UCICAM. Y ayer mismo el Gobierno de la República reiteró el compromiso que tiene con el respeto a la libre expresión y manifestación y la no represión de los trabajadores al servicio del Estado. Es cuanto, presidenta. ¿Sí? Sí. Voy a comentar un poquito más para que quede un poquito más claro. Desde hace mucho tiempo, las maestras y los maestros de México, particularmente organizados a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han estado pidiendo la derogación de la ley del ISSSTE que se aprobó en el 2007. ¿Qué pasó en esa ley que se aprobó en el 2007? Cambió por completo el régimen de pensiones y ahora los maestros pues estaban jubilando con muy poquitos recursos.
Y además los que ya se habían jubilado, pues también tienen muy pocos recursos. Aun cuando es justa la demanda, pues siempre está el problema de cuánto presupuesto tenemos para poder cumplir con esa solicitud que están haciendo los maestros. En tanto, ellos están pidiendo que se disminuya la edad de jubilación a como estaba antes de la reforma del 2007. Entonces, eso. Y por otro lado, también están solicitando que un esquema que se planteó, que se llama UCICAM, que es para la promoción de los maestros, desaparezca porque no fue lo más justo que se pudo hacer. Esa reforma se hizo en el 2019, echando para atrás la reforma de Peña del 2013. Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CENTE, también con el CENTE de pláticas, pero particularmente con la coordinadora nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tienen, que en general son solicitudes justas. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros enviamos una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de muchas de las demandas que tenían los maestros, como lo del FOBISSSTE también. Sin embargo, pues hubo confusión en qué es lo que estábamos planteando. Se pensó que queríamos quitarle a todos los maestros un porcentaje o retirarles un porcentaje para fortalecer el ISSSTE. Y en el caso de los maestros, pues no era tal. Entonces, ayer hubo una reunión con la CENTE. ¿Qué propuesta les hice? Es la siguiente, esta es para todas las maestras y los maestros de México. La primera, el retiro inmediato de la reforma a la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025 para que no haya ninguna confusión. Ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley. Lo segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreedores del FOBISSSTE. Es decir, recuperar la idea de que los maestros y todos los trabajadores del Estado no tengan estas deudas impagables del FOBISSSTE, pero sin necesidad de modificar la ley del ISSSTE, sino a partir de un decreto de la presidenta, que ya estamos trabajando en él para que se pueda hacer. Y además, como ya cambió la Constitución para que el Infonavit pueda construir vivienda, también eso puede llegar al FOBISSSTE. Entonces, que el FOBISSSTE recupere su capacidad de construcción sin tocar la ley del ISSSTE. Entonces, por decreto hacemos estas dos características. Uno, quitar las deudas, y dos, la capacidad de construcción del FOBISSSTE. Tres, detener el incremento, esto es importantísimo, este es para todas las maestras y maestros. Recientemente en Tabasco, una maestra me dijo, si yo me hubiera jubilado, ya con lo que estaba el año pasado, con la edad que estaba el año pasado, ya me hubiera jubilado. Pero resulta que la ley del 2007 aumenta las edades de jubilación cada 2 años. Entonces imagínense que el que se jubiló en el 2023 se jubila a una edad, pero el que se jubila en 2025 se jubila a otra edad, y el que se va a jubilar en el 2027 a otra edad, y el del 2030 a otra edad, o 2029 a otra edad. Así ha ido aumentando la edad de jubilación. Entonces la propuesta que les hice, en tanto siguen los diálogos y nosotros seguimos haciendo el cálculo de cómo mejorar las pensiones, congelamos la edad de jubilación. Entonces se congela la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando. Eso es ya un acuerdo que tuvimos. Representa recursos, sí, pero pues ustedes saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo. Esto es, en principio, en lo que continúan las pláticas. Lo otro que ellos están pidiendo es que cambie el esquema de promoción de UCICAM. ¿Qué propuesta les hice? En vez de que hagamos foros, que no sabemos quién llega, vámonos a foros escuela por escuela.
Vámonos a una consulta abajo con todos los maestros y maestras de México, a cada escuela pública del país, para saber qué opinan los maestros y las maestras del régimen actual de promoción y cómo quieren que cambie. Y a partir de este foro, escuela por escuela, escuela por escuela, todas las escuelas del país, construimos la propuesta de modificación al tercero constitucional. Esas son las propuestas que hicimos. Entonces, repito nuevamente para las maestras y maestros, el retiro inmediato de la iniciativa de reforma del ISSSTE. 2, hacer quitas y todas las condonaciones que se requieran para que ya no se deba tanto en las deudas del FOBISSSTE, y decretar la construcción que el FOBISSSTE pueda construir vivienda y no solo dar créditos. 3, congelar la edad de jubilación, que ya no siga aumentando. Y 4, foros escuela por escuela para ver realmente qué quieren los maestros respecto a los esquemas de promoción. Esas son las 4 propuestas que hicimos y evidentemente pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último. Seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros. Entonces, esta es la propuesta que hicimos para beneficio de las maestras y los maestros. Y ahora sí vámonos a cómo vamos a participar el 1 de junio. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo participar en las elecciones del Poder Judicial? Adelante. El próximo 1 de junio, tú tienes la oportunidad de elegir un nuevo Poder Judicial que esté del lado del pueblo y que garantice la justicia para todas y todos. Adelante. Solamente como dato general, se van a instalar, de acuerdo a la decisión del Instituto Nacional Electoral, 84,202 casillas. Y esto es para alrededor de 100 millones de ciudadanas y ciudadanos que estarían participando o forman parte de la lista nominal. Adelante. ¿Cómo se puede participar? A la llegada a la casilla, cada persona que acuda recibirá 6 boletas para la elección federal de distinto color cada una. ¿A quién se va a elegir? A las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito. Son, como ustedes ven, 6 elecciones, 6 boletas diferentes. Y en 19 entidades, también hay que decir, podrás elegir a juzgadores locales. Adelante. ¿Qué contiene cada boleta que se recibirá? Son aquí 4 puntos que vamos a señalar. 1, en forma de título que está en la parte superior, ahí el cargo que estará eligiendo. En este caso, dice ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El listado de candidaturas que se ven aquí, obvio no tiene aquí nombres, está ordenado alfabéticamente y dividido por género. Del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho hombres. Cada persona candidata tiene designado con un número que antecede a su nombre. Aquí se ven 1, 2, 3 y así consecutivamente en cada boleta. Y en los recuadros con letras rosas, los que se ven a los lados, se identificará el poder por el que es postulada cada persona candidata. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y también hay dos letras que es EF cuando hay ministras y ministros en funciones. Adelante. ¿Cómo elegir a la persona candidata de tu preferencia? En las boletas se encuentran recuadros en blanco en la parte superior, las cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas que deberás elegir. Para seleccionar a la persona de tu preferencia, tendrás que poner el número que antecede a su nombre. Del lado izquierdo elegirás únicamente a las candidatas mujeres y del lado derecho pondrás solo los números de los candidatos hombres. Adelante. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegirán 5 mujeres y 4 hombres. Esto es en todo el país. Un total de 9. Y es una boleta morada, insisto, del lado izquierdo mujeres y del lado derecho los hombres. 5 mujeres y 4 hombres. Adelante. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán ponerse el número de una mujer y un hombre. Total, 2. Esto es lo que contiene esta boleta. Igual, esta boleta será azul y están del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres. Adelante. Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, se colocará el número de 3 mujeres y 2 hombres, total 5, y la boleta es turquesa y vienen en el mismo sentido el género respectivo. Adelante. En el caso de magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deberá elegir los números de 2 mujeres y un hombre. La boleta es naranja y vienen aquí así colocados esta boleta. Adelante. Para el caso de las boletas que vamos a ver a continuación, que es la boleta rosa y amarilla, se tendrá como elemento adicional las especialidades por color. Para la especialidad penal es azul, para la especialidad administrativa es naranja y para la especialidad civil es morada, rosa. Adelante. Estas eran las que además se agrega lo anterior. Para las magistraturas de circuito deberás seleccionar el número de una mujer y un hombre por cada especialidad. En esta boleta que es rosa. Adelante. Para los juzgados de distrito se tiene que seleccionar el número de una mujer y un hombre por especialidad.
Aquí vienen las especialidades que en esta boleta amarilla y los números correspondientes que se tienen que escribir. Adelante. Finalmente, decir que tu participación es muy importante. Por ello, te invitamos a visitar la página del Instituto Nacional Electoral, el INE, en donde se encontrará un micrositio específico con toda la información de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Durante el periodo de campañas nos han informado que se ingresa al sistema Conóceles del INE, en donde se encontrará toda la información de la totalidad de los candidatos y insistimos a participar este próximo 1 de junio. Eso sería, presidenta. Gracias.